Una de las fuertes discusiones que no hay todavía conclusión, porque los dos bandos tienen razón, no tienen razón, es muy complicado y en todo el mundo está este debate y todo tiene que ver con el tema del aborto. ¿Cuándo es una persona, el embrión, el feto, como lo quieran llamar, cuándo se le puede considerar una persona? Ni en la comunidad científica se ponen de acuerdo. A ver, Eduardo Sodi, tú traes este tema. Sí, tocayo, efectivamente, hace poco supimos de la resolución de la Corte que descriminalizó el aborto, pero sobre ese punto había un aspecto jurídico muy trascendente. La mayoría de los códigos civiles de los estados y de algunas constituciones de los estados locales establecen que el estado protege dice la norma, la persona adquiere personalidad desde el momento de su nacimiento, sus derechos y obligaciones. Su ¿No lo dice también un código federal? Sí, claro, el Código Civil Federal, ¿no? Porque la capacidad jurídica de las personas se adquieren desde su nacimiento. Dice, pero el Estado protegerá esa vida desde su concepción. Esta disposición... Lo dice un código, pero no la Constitución. Ese es un punto que la Corte ya ha establecido, que es materia de la Constitución Federal. Y de hecho, esta resolución, que es de hace una semana, de la que estoy hablando, es en relación a que hubo una reforma a la Constitución de Sinaloa en el que introdujo esto de la protección del Estado desde el momento de la concepción. Y entonces los diputados, la fracción de los diputados disidente y el presidente de los derechos humanos en 2018 promovieron una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta hace una semana. Y en esta resolución la Corte establece que la disposición local de determinar que el Estado debe proteger al embrión desde la concepción es un atributo que no le corresponde a los estados, pero la Corte muy inteligentemente dice que tampoco le corresponde a ella en esta resolución determinar cuándo debe de considerarse a una persona. Si durante ¿cuándo el embrión o el feto es persona? Es el gran debate en todo el mundo. Así es, y la Corte dice, esto le corresponderá en todo caso a los legisladores. Yo, Corte, no lo puedo determinar porque jurídicamente sería incluso fuera de mis facultades, ¿no? Porque además, como lo acabas de decir, hay debates en todo el mundo, incluso la Convención Internacional de los Derechos Humanos ha establecido que cada país podrá legislar al respecto sobre este punto. ¿Por qué es trascendente? Porque si la Corte no toca este aspecto y determina que esa norma que habla de la protección del feto, del cigoto, o sea, desde la concepción de un ser, digamos, no considerando la persona, la determinación de la Corte del aborto tendría una colisión de derechos. La colisión del individuo protegido o del ser, cigoto, feto, como se puede determinar científicamente, biológicamente, religiosamente, contra el derecho individual de la mujer de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su desarrollo, ¿no? A ver, Bernardino. Sí, Eduardo. Sí, yo lo que entiendo de esa resolución es que en el estado de Sinaloa los legisladores empezaron a legislar en la constitución local respecto al tema de la concepción de la vida. Y entiendo que dice la Corte, esto no es tu facultad legislador local, esto es de la Constitución Federal. Esto le corresponde a la Constitución Federal y por lo tanto ahí es donde se tiene que entrar, obviamente, ese conflicto, digamos, en ese sentido. O sea, que lo va a tener que resolver el Congreso a través de una reforma constitucional federal, que determine cuándo es un montón de células, sin forma o ya con forma, cuándo es una persona. Sí, cuando obtiene la vida, ¿no? En pocas palabras. Cuando es una persona, son dos cosas diferentes. Sí, porque si ahorita me muerdo aquí un pellejito, ¿verdad? Y hay células y mi ADN, ¿es persona, Bernardino? Sí, sí lo eres. No es persona, perdóname. No es persona.
No, pero el ejemplo no es muy común el que tú comentas, Eduardo. Pero es que quienes dicen esto, que estoy pensando que tú lo dices, como hay células humanas, ahí es persona. Pero hay quienes creemos que todavía no es persona. A ver, Mónica. Yo tengo la sensación que tenemos que ver este problema como un problema de salud pública, porque el hecho es que se comete y que finalmente si no tenemos... el aborto. Exacto. Si no tenemos la certeza de cuándo empieza la persona, yo en lo personal creo que es cuando aparece un sistema neurológico, que era la idea de Santo Tomás de Aquino. Que mientras y Santo Tomás de Aquino, no quiero contradecirte, pero Santo Tomás de Aquino decía que el alma llegaba primero a los niños que a las niñas. Bueno, sí, pero tenía que ver con el sistema neurológico también. O sea, decía, si hay sistema neurológico, ya hay posibilidad de alma. Santo Tomás de Aquino no sabía nada del sistema neurológico en aquella época. No, lo poquito que sabían, esa era la idea de Santo Tomás de Aquino y lo sostuvo la Iglesia muchos años hasta que determinaron que la vida empezaba en la concepción, lo cual tampoco es tan real, porque en todo caso tendría que ser en la implantación, porque sin implantación no hay viabilidad. Y hay otros que dicen desde que el feto es viable de vivir fuera del seno materno. Exacto, entonces nadie se va a poner de acuerdo en eso. Entonces tomémoslo como una situación de salud pública, el hecho existe, hay que legislar y no puede ser punible, ¿ya? Sí, de simple. O sea, se puede legislar sin que se reconozca cuando la persona es persona, o se va a tener que hasta modificar en eso la Constitución. No creo que lo vayan a tomar ahorita. De hecho, las leyes establecen que una persona es aquella que nace y dura vivo 24 horas o es registrado ante el oficial del registro civil. En ese momento ya se le da la calidad de la persona. Y la Corte analiza y dice, a ver, nuestra Constitución establece que el Estado debe de proteger la vida, pero entendiendo la vida a partir de que es enteramente separado del seno materno y vive 24 horas o es registrado ante un oficial del registro civil. En ese momento a ese embrión que ha sido separado de la madre y ya vive por sí, se le considera persona para el Estado. Y dice por eso, y en cuestiones de salud, esto implica que los sistemas de salud tienen que dar todo el apoyo a la madre que quiera continuar con su embarazo para que su embrión sea saludable. Pero eso lo discutíamos ayer, que donde también entra el derecho de la conciencia de médicos, enfermeras y personal de salud, de decir, yo no creo en esto y no lo voy a hacer. Para el aborto. Pero aquí la Corte lo que hace es, para aquella que no quiera abortar, el Estado tiene que proporcionarle salud a la madre y al producto. O sea, bien, la Corte fue muy cuidadosa en decir, oigan, no por esto al producto o al ser que viene, sin llamarle persona, se le debe dar toda la atención del Estado. Bien, para concluir, Bernardino. Pues bueno, ahí está. Yo creo que esta discusión seguirá, Eduardo, hasta que se defina claramente, quizás. No se va a acabar nunca esta discusión. Escúchame, nada más nunca. Que se defina claramente en la Constitución Federal. Creo allí que pero va a ser. No se va a acabar nunca, aunque se va a acabar, eso es cierto, pero... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.